Estamos en Moscú, en el Campeonato del Mundo de Ajedrez entre Mikhail Botvinnik y Vasily Smyslov. Esta partida se jugó el 3 de mayo de 1958, como he dicho antes, en Moscú. Esta es la partida número 22. Blancas para Mikhail Botvinnik y negras para Vasily Smyslov. Botvinnik deja de lado la apertura inglesa que había empleado en otras partidas y juega D4. F5, tenemos una defensa holandesa. G3, caballo F6 por parte de Smyslov, alfil G2, E6, caballo F3, alfil E7, enroque de Botvinnik, enroque de Smyslov, C4, C6, caballo C3, D5, fíjate que se amenaza ese peón que está en C4, alfil G5, caballo B, D7, E3, dama E8, dama C2, rey H8, caballo E2, H6, alfil por F6, alfil por F6, C por D5, E por D5 y caballo F4. Se amenaza jugar dama por F5, G5, amenazando al caballo que está en F4. Fíjate que no se puede capturar el peón que está en F5 porque sigue caballo E5 de las negras. Y las blancas tendrían amenazadas dos piezas, la dama que estaría en F5 y el caballo que está en F4. Así que Botvinnik juega caballo D3, torre G8, dama C3, alfil E7, caballo F E5. Fíjate que ahora se está amenazando caballo por C6. Y fíjate la variante. Las blancas amenazan caballo por C6, B por C6, dama por C6 y esta dama amenazaría a la torre que está en A8, al peón que está aquí en D5 y lo peor es a este peón que está en H6, que sería dama por H6, que sería letal. Así que caballo F6, contesta Vasily Smyslov, F3, alfil E6, caballo C5 de Mikhail Botvinnik. Fíjate que se amenaza al alfil que está en E6 y al peón que está en B7. Alfil por C5 para quitarse caballo del medio, dama por C5 y caballo D7 amenazando a la dama. Caballo por D7, dama por D7, fíjate, bueno, dama por D7 se está amenazando caballo F6 que sería terrible. Torre a E1, torre G7, torre F2, B6 amenazando a la dama, dama C3, dama D6, torre C2, tocando sobre el peón de C6, alfil D7 para defenderlo, B4, H5, rey H1, H4, Smyslov lanza los peones contra el enroque negro, G por H4, con esto se abre la columna G muy peligrosamente, G por H4, se está amenazando ahora F4, así que hay que jugar F4 para impedir que el peón avance, torre a G8, Smyslov ha conseguido doblar torres en la columna G, alfil F3, alfil E8. Fíjate que la lucha se concentra prácticamente en el flanco de rey, donde las negras dominan la columna G. Dama D2 por parte de Botvinnik, dama H6 por parte de Smyslov, que trata de llevar su alfil y su dama al ataque, dama E2. La idea es prevenir alfil H5 de las negras, pero Smyslov juega una jugada muy fuerte que es H3 y ahora controla la casilla G2 con el peón y con las dos torres.
torre C1 y torre G2, amenazando a la dama. Con esto es un sacrificio de calidad demoledor. Alfil por G2, torre por G2, se amenaza ahora a la dama. Y aquí viene el primer gran error de Botvinnik en la partida. Botvinnik solamente va a cometer dos grandes errores. De momento la posición está igualada según Stockfish, a pesar del desequilibrio de material. Lo correcto aquí era jugar dama F1. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto era jugar dama F1 a lo que hubiera seguido. La idea es jugar más tarde torre E2. Por tanto, las negras se anticipan y juegan alfil H5. Ya no es posible jugar torre E2, torre C3 y alfil G4. Y las negras tienen ventaja. Fíjate que se está amenazando dama E6. Eso hubiera sido lo correcto. Volvamos a la posición inicial. Acaban de jugar acá, las negras. Smyslov acaba de sacrificar la calidad. Torre por G2, se amenaza a la dama. Lo correcto era dama F1. Pero Botvinnik comete un error y juega dama F3. Dama H4. Con la idea de jugar alfil H5. Esa era la idea del sacrificio de calidad. Se ha cambiado una torre por un alfil, pero es que tras desaparecer el alfil que estaba en F3, ahora ese alfil que está en E8 se puede activar por esa diagonal muy peligrosamente. Pues bien, aquí viene el segundo gran error de Mikhail Botvinnik en la partida. La posición blanca ya es crítica. Sin embargo, aquí lo correcto era sacrificar a la dama. Bueno, lo que más resistencia hubiera ofrecido hubiera sido sacrificar a la dama con dama por G2. Vamos a ver lo que más resistencia hubiera ofrecido, pero la posición blanca ya es desastrosa. Dama por G2, H por G2, rey por G2, dama G4, jaque, rey H1, C5. Fíjate que con esta jugada se está amenazando alfil B5 y no se puede capturar el peón de C5, o sea, D por C5, debido a la jugada de D4 de las negras. Si D por C5, entonces sigue D4 y las negras son aniquiladas. Lo mejor aquí es jugar B por C5 y aquí en esta posición, fíjate que las blancas tienen dos torres y dos peones y las negras tienen una dama y un alfil. La posición es favorable a las negras y mucho. Volvamos a la posición inicial. Le toca mover a Botvinnik con las piezas blancas. Se está amenazando la jugada alfil H5, que sería demoledora. Y aquí comete el segundo error de la partida Mikhail Botvinnik. Como he dicho antes, lo correcto era sacrificar la dama por G2. Y eso hubiera ofrecido más resistencia, aunque a la larga las blancas hubieran perdido. Pero Mikhail Botvinnik comete su segundo error y juega B5, con la idea de jugar B por C6 y crearse un peón muy peligroso, pero ya no le sirve de nada. Alfil H5, juega Smyslov, se amenaza a la dama que está en F3 y ahora sí Botvinnik sacrifica a la dama, pero demasiado tarde. Dama por G2, H por G2, rey G1, C5, juega ahora Vasily Smyslov y aquí en esta misma posición Mikhail Botvinnik con las piezas blancas se rindió. Como puedes ver, esta partida ha sido un poco más corta que las demás, ha sido una partida muy simple, no había muchas complicaciones. Esta fue la partida número 22, posteriormente subiré la partida número 23, que fue una partida muy interesante porque Vasily Smyslov tenía que ganar sí o sí. Bueno, la partida 23 ya la veremos. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.